Estábamos a primeros de septiembre, unos 5 meses, calculamos, desde nuestra salida de Estocolmo. Repentinamente nos asustamos de haber perdido el juicio al oír cantar a lo lejos. Muy pronto después de eso, descubrimos una nave enorme que se deslizaba río abajo directamente hacia nosotros. Los de a bordo cantaban en un estribillo poderoso que, repitiendo de fila en fila, sonaba como 1000 voces, llenando el universo entero de melodía vibrante. El acompañamiento lo tocaban instrumentos de cuerda no muy diferentes de nuestras arpas. Era una nave más grande de lo que cualquiera de nosotros hubiera visto nunca y estaba construida de modo diferente. En ese momento, en concreto, nuestro balandro estaba encalmado y no lejos de la orilla del río, cubierta con los árboles gigantescos, se elevó varios cientos de pies de manera hermosa. Parecía estar en el borde de algún bosque primaveral que se extendía, sin duda alguna, lejos en el interior. El navío inmenso se detuvo brevemente y casi inmediatamente una barca fue bajada y 6 hombres de estatura gigantesca remaron hacia nuestro pequeño balandro. Nos hablaron en una lengua extraña. Sabíamos por sus maneras, sin embargo, que no eran osco. Hablaron mucho entre ellos, y uno de ellos rió desmedidamente, como si pensara que al encontrarnos un descubrimiento raro había sido hecho. Uno de ellos observaba nuestra brújula y parecía interesarles más que cualquier otra parte de nuestro balandro. Finalmente, el líder hizo un gesto como si preguntara si estábamos dispuestos a dejar nuestro barco para ir a bordo de su nave. ¿Qué opinas, hijo mío?, preguntó mi padre. No pueden hacer mucho más de asesinarnos. Parecen ser amablemente dispuestos, contesté, aunque qué gigantes terribles, mira su gran tamaño. Podemos ir de buena gana o ser llevados a la fuerza, dijo mi padre, sonriendo, porque ciertamente pueden capturarnos. Acto seguido, les hizo saber con signos que estábamos preparados para acompañarlos. Pasados algunos minutos, estábamos a bordo de la nave y 1 hora y media después, nuestro pequeño balandro había sido levantado materialmente fuera del agua por una extraña clase de gancho y aparejo, colocado a bordo como una curiosidad. Había varios cientos de personas a bordo de, para nosotros, esta descomunal nave, la cual descubrimos que se llamaba el Nas, que significa, como aprendimos luego, placer, o dándole una interpretación más apropiada, barco de excursión placentera. Si los inquilinos de la nave nos observaban a mí y a mi padre con curiosidad, esta raza extraña de gigantes nos ofrecía una cantidad igual de asombro. No había un solo hombre a bordo que no midiera completamente 3,70 metros de altura. Todos tenían barbas enteras, no particularmente largas, sino aparentemente de pelo corto. Tenían caras suaves y hermosas, excesivamente bellos, con los cutis rubicundos. El pelo y la barba de algunos eran negros, otros eran rojizos y todavía otros eran de color amarillo. El capitán, como designábamos al dignatario que mandaba en el gran navío, era una cabeza entera más alto que cualquiera de sus compañeros. Las mujeres tenían por término medio a partir de 3,30 o 3,40 metros de altura. Sus características eran especialmente regulares y refinadas,
mientras que su tez era de un delicado matiz, realzado por un saludable brillo. Los hombres y mujeres parecían poseer esa peculiar educación, de manera que nosotros juzgamos una muestra de la buena crianza y, a pesar de sus estaturas enormes, allí nada sugería dificultad. Como era un chaval de solamente 19 años, me miraban sin duda como un verdadero pulgarcito. El 1,92 m de mi padre no pasaba en la coronilla de su cabeza de la línea de la cintura de esta gente. Todos parecían competir entre ellos en la cortesía y amabilidad que nos mostraban. Todos reían cordialmente. Recuerdo cuando tuvieron que improvisar las sillas para que mi padre y yo nos sentáramos en la mesa. Estaban ricamente ataviados con un traje peculiar y muy atractivo. Los hombres vestían con elegantes túnicas bordadas de seda y satén ceñidas en la cintura. Usaban bermudas y medias de una textura fina, mientras que sus pies estaban revestidos en sandalias adornadas con hebillas de oro. Descubrimos enseguida que el oro era uno de los metales conocidos más comunes y que era utilizado extensivamente en la decoración. Puede parecer extraño, pero ni mi padre ni yo sentíamos la menor preocupación por nuestra seguridad. Nos hemos lucido, me dijo mi padre. Este es el cumplimiento de la tradición que me contó mi padre y el padre de mi padre, y aún más por muchas generaciones de nuestra raza. Esta es, absurdamente, la tierra más allá del viento del norte.